Qué bueno es haber podido disfrutar este tiempo con la escuela dominical y poder no solamente ser edificados, ser bendecidos, sino ver también cómo el Señor ha dado talentos a nuestros chicos para que ellos puedan presentar este programa infantil que domingo a domingo vamos a estar transmitiendo, y le pedimos que esté orando para que siga siendo de bendición. De modo que por el momento, a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar presentando cada tema, cada enseñanza que nuestros maestros van a hacer para poder bendecir. Y ahora corresponde a nosotros los adultos poder tener nuestro tiempo. No significa que los niños se van a ir, por el contrario, también pueden quedarse para que puedan ser también bendecidos. La lectura de la palabra del Señor está en el Salmo 119, del versículo 121 en adelante. Dice así: juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores, afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Muy bien. El pasaje de esta mañana que hemos leído hace unos momentos nos habla de algo importante que como creyentes debemos tener en cuenta. David aquí está hablando de cómo es que él ve a Dios y cómo es que él se ve a sí mismo. Y este salmo, como la mayoría de todas las estrofas que contiene este salmo, nos habla de la letra Ayin. La letra Ayin tiene una importancia dentro de lo que es el alfabeto hebreo, ya que esta letra nos habla de visión, de ver, de ojo. Y en el tiempo antiguo, en el hebreo pictográfico, se representaba como un ojo. Y esto habla de que lo que David está queriéndonos enseñar en esta mañana a través de este pasaje es de que lo que tu mente tenga de Dios y lo que tu mente tenga de ti mismo tiene mucho que ver con lo que tú hagas en tu vida. ¿Qué es lo que tú piensas de Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Y qué es lo que tú piensas de ti mismo, de ti misma? Eso va a hacer de que tus acciones sean de acuerdo a ese modo de pensar. Es interesante que cuando Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6, dice la Escritura, y lo llevó fuera y le dijo: mira, allí, ahora los cielos, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia, y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Es decir, Dios le dice a Abraham que salga de su carpa y que mire allí, que vea, que observe. Por eso esta palabra nos habla de visión, nos habla de mirar, nos habla de observar. No solamente físicamente, sino lo que está detrás de ese algo físico. En este caso, Dios le dijo a Abraham: mira las estrellas, así será tu descendencia. En otra oportunidad, en otro pasaje, cuando Dios le vuelve a hablar a Abraham en Génesis capítulo 13, indica que Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: ahora alza tus ojos y mira, utiliza la palabra allí, desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, nuevamente allí, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Es por eso la importancia de esta porción bíblica, porque esta porción nos está hablando de visión. ¿Qué es lo que tú tienes como visión en cuanto a Dios? ¿Qué es lo que tú tienes como visión en cuanto a ti mismo? Este allí es lo que va a hacer que tu manera de pensar y tu manera de actuar sea de acuerdo a los propósitos de Dios o no. Hay una pregunta que surge como consecuencia de este pasaje. Hay un interrogante que surge al leer este pasaje y es: ¿cómo David se describe a sí mismo?
Y hay 3 versículos en esta porción bíblica que nos habla cómo es que David se enfoca a sí mismo frente a Dios. El 122 dice, afianza a tu siervo para bien. El 124 dice, haz con tu siervo según tu misericordia. El 125 dice, tu siervo soy yo, dame entendimiento. De modo que la visión que David tiene de sí mismo en este pasaje, ¿cuál es? Es que él es un siervo. Él era el rey de Israel. Él era un hombre que tenía mucho poder. Él era un hombre que decía, haz esto y lo hace. Tenía miles de siervos. Entonces él entendía qué es lo que hacía un siervo, cuáles eran los derechos o no derechos que tenía un siervo. De modo que cuando él habla con Dios, él se considera a sí mismo como un siervo. Y es lo que nos enseña las Escrituras. Y dice, afianza a tu siervo para bien. Haz con tu siervo según tu misericordia. Tu siervo soy yo, dame entendimiento. Y es en estos 3 versículos que nosotros vamos a poder ver, no solamente cómo David se ve, sino cómo él ve a Dios. Y el primer versículo es el 122, donde él dice, afianza a tu siervo para bien. Otra versión dice, sé fiador de tu siervo para bien, no me hagan violencia los orgullosos. Otra versión dice, garantiza el bienestar de tu siervo, favorece a tu siervo, asegura una bendición para mí. Fíjese cómo es que el rey David se mira así como siervo, pero en esa situación de siervo, él se atreve a lanzar una oración a Dios diciéndole, afianza a tu siervo para bien, garantiza, sé fiador, favoréceme, asegura una bendición para mí. Él conoce a Dios y él se atreve a decirle que Dios sea su garante. Es interesante que cuando una persona es garante de otra persona, definitivamente no solamente expone sus bienes a favor de otra persona, sino que de pronto un poco que expone su reputación. Un garante es la persona que de manera solidaria se ofrece con sus bienes a respaldar la obligación que tiene el deudor frente al acreedor. Un garante asume una responsabilidad legal sobre el pago del crédito. Y es interesante que aquí David está afirmando su profunda confianza en Dios y no en sí mismo. Es decir, él era el rey, él tenía todo, y se acerca como siervo a Dios y le dice, ¿no? Afianza a tu siervo. Es decir, garantízame. Todos tenemos la idea de garante. Yo recuerdo, muy niño, cuando seguramente algunos de ustedes que ya peinan canas como yo saben de esta experiencia, no todas las casas tenían televisor. No todas las casas tenían un televisor. Y en esa época, cuando éramos niños, queríamos ver un programa de televisión, íbamos al vecino y le decíamos, tocando la puerta, vecino, ¿puedo ver televisión? Y él nos dejaba entrar y habían 6, 7 niños ahí frente a su televisor mirando. Y esto por muchos años. En otras ocasiones el vecino en su sala prendía su televisor y una gran cantidad de niños en la ventana mirábamos el canal que en esa época nos gustaba, los dibujos animales que veíamos, incluso los partidos de fútbol que en esa época se daban. Hasta que un día mi mamá, que era muy emprendedora, ella decidió comprar un televisor. Pero no teníamos los recursos para poder adquirir un televisor. Y en aquel tiempo el garante era el que asumía la deuda si tú no podías pagar. Así que un vecino que en aquel tiempo trabajaba en lo que ahora es Luz del Sur, que en ese momento se llamaba Electrolima, creo, él le dijo, vecina, yo puedo ser tu garante. Así que mamá fue y trajo un televisor. En ese tiempo fue uno de los primeros televisores a colores de 14 pulgadas que allí en el RIMA tuvimos en el barrio. Y a todos los niños venían a mi casa para ver televisor a color, que era chiquitito. Pero este vecino fue garante. Si él no hubiera sido garante, no hubiéramos podido tener ese televisor. Y es interesante cómo David enfoca a Dios como garante. Porque cuando Dios es tu garante, definitivamente la garantía de tu victoria ya está hecha. Si Dios es tu garante, significa que Él va a ser el mediador de tus acciones, va a ser tu defensor, va a ser tu libertador. Hay muchos proverbios que hablan que no salgas fiador, que no te hagas garante de otras personas porque te van a traer problemas. Y todos conocemos a gente que de buena fe garantizaron a alguien y al final
Tuvieron que pagar la deuda de otro porque no quiso pagar la deuda de esa persona. Y se rompen amistades, se rompen años de conocerse como familia por ser garante. Es más, hay un principio en cuanto a la administración financiera y es que nunca prestes a alguien que esté endeudado. Porque si está endeudado y no puede pagar a otros, te pagará a ti. Es mejor que le regales, que seas un prestamista más en su lista. Pero acá David se atreve a decirle a Dios, sé tú mi garante. David no andaba en camino de los soberbios y ora para que Dios no lo abandone, que no lo deje a merced de aquellos que sí lo hacen. Por eso le dice a Dios que le garantice contra los soberbios. David tenía poder para defenderse, pero le decía, Señor, ¿qué mayor garantía que tú? ¿Qué mayor seguridad que tú? Y es interesante que en el Nuevo Testamento la garantía de que somos propiedad de Dios es el Espíritu Santo, es las arras de nuestra primicia. Entonces David se ve a sí mismo como siervo y ve a Dios como garante. Hay un segundo versículo, el 124, que dice, haz con tu siervo según tu misericordia. Y otra versión dice, trata a tu siervo de acuerdo con tu amor. Trata a este siervo tuyo conforme a tu fiel amor. Soy tu siervo, trátame con tu amor inagotable. No solamente David ve a Dios como su garante, sino ve a Dios como un Dios de misericordia. Como un Dios que va a estar a favor de él a pesar de que no lo merezca. Ahora, ¿por qué David pide misericordia? ¿Qué es lo que sabía David que nosotros recién nos hemos enterado cuando Pablo escribe en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6? Algo que nos aclara por qué David le dice a Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué David pide misericordia? Dice el texto, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Pareciera que David entendiera la mente de Pablo, porque Pablo dice, Dios es rico en misericordia. De modo que David se acerca a pedirle misericordia a Dios porque él sabía que Dios tenía suficiente misericordia y que no se le iba a acabar. Y es lo que nosotros debemos entender, mi hermano. Dios actúa con misericordia, aun a pesar de que no lo merecemos. Porque el texto dice que Él nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué significa eso? De que la misericordia de Dios se aplicó a tu vida, aun a pesar de que tú no eras creyente. Aún antes de que tú le conozcas a Cristo como Señor y Salvador, Dios ya había colocado sus ojos en ti y ya había planificado tener misericordia con tu vida. Es interesante que David pide misericordia a Dios y de esa manera nosotros podemos ver cómo es que Dios actúa. Es interesante que hay otro pasaje en la Escritura, es una parte donde todos lo conocemos, que un grupo de personas se acerca a Jesús con una mujer que ha sido encontrada en adulterio. Y el pasaje dice, pero Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaron con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces se incorporó Jesús y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Por eso David no solamente decía que Dios era su garante,
sino que le decía, haz con tu siervo según tu misericordia. Y esa es la misericordia de Dios. Esta mujer necesitaba morir. Esta mujer, según la ley, tenía que morir. Y van donde Jesús. Y Jesús aplica misericordia. Dice que la Biblia que estaba escribiendo en tierra, no sabemos qué escribía. Y la gente curiosa seguramente miraba lo que le escribía. Y Jesús le dice, muy bien, miren, aquel de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y siguió escribiendo. Algunos piensan que él estaba escribiendo algunos de los pecados que esa gente había hecho, porque Jesús es Dios y Él es omnisciente. Él estaba escribiendo y la gente leía su pecado, y cuando Jesús dijo, si ustedes nunca han cometido pecado, tiren la piedra. Y al ver eso, soltaban la piedra y se fueron. Se fueron. Misericordia. Y es lo que nosotros debemos aplicar, misericordia. Y es por eso que hacemos esta ayuda social con la ayuda de mucha gente. Porque Jesús, cuando quiso enseñar acerca de quién es mi prójimo, Él enseñó la parábola del buen samaritano, que todos la conocemos. Y luego le pregunta, ¿quién es tu prójimo? Y el hombre dice, aquel que aplicó misericordia. Aquel que dio algo a alguien, aún a pesar de que no lo merecía. Entonces David le está diciendo a Dios, Señor, ten misericordia. Dame misericordia. No lo merezco, pero yo sé que tú eres un Dios de misericordia. No solamente eres un Dios garante, sino eres un Dios de misericordia. En el 125 dice, tu siervo soy, dame entendimiento. Otra versión dice, yo soy tu siervo, instrúyeme. Yo soy tu siervo, ayúdame a entender. Da discernimiento a este siervo tuyo. Fíjense cómo David ahora dice, muy bien, Dios, eres un Dios que es el garante. Eres un Dios de misericordia, pero ahora dame entendimiento, instrúyeme, ayúdame a entender, dame discernimiento. El conocimiento es necesario para el crecimiento espiritual en todos los niveles, pero el conocimiento por sí solo es apenas una puerta hacia el entendimiento y la sabiduría. David quiere entendimiento para conocer los testimonios de Dios. David no quiere entendimiento para decir, mira cuánto sé. David quiere entendimiento para poder conocer los testimonios de Dios. Una de las deficiencias más grandes y con efectos altamente destructivos, y por qué no decirlo fatales, es la falta de entendimiento que hay en los hombres con respecto a la voluntad de Dios, que está escrita en la Biblia. Mucha gente muy intelectual que no sabe nada de Biblia y no sabe nada de lo que es la palabra de Dios. Y es que entender la palabra de Dios o la voluntad de Dios no está sujeta necesariamente a la capacidad intelectual de la persona. Porque si de ello dependiera, los que tienen mayor coeficiente intelectual tendrían más ventaja en cuanto a la ley y en cuanto a depender de Dios. Pero no es así. Porque el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 1, 26 y 27, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Sí o no, mi hermano? Que cuando Pedro se levantó a predicar, la gente decía, no, pero este no es un pescador. ¿Quién le ha enseñado esa capacidad de hablar? Era el Espíritu Santo hablando a través de Pedro. Dice el Espíritu Santo que sin importar tu capacidad intelectual te va a usar. Eso no significa que no hay que estudiar, no hay que prepararse, hay que hacerlo. Porque así como hubo un Pedro que no tenía instrucción y Dios lo usó grandemente, hubo un Pablo que sí tuvo instrucción y Dios también lo usó grandemente. Y al final, ¿sabe quién se llevó la gloria? ¿Quién? Dios. No el vaso, sino el alfarero. Ahora, ¿de dónde viene esta capacidad? ¿De dónde viene esta bendición? Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. No solamente Dios es rico en misericordia, sino es rico en sabiduría y te la quiere dar. Sabiduría para enfrentar este tiempo de pandemia. Sabiduría para no desesperarte. Sabiduría para poder tener paciencia con tus hijas, con tus hijos, mi querido hermano, tú que estás ahora todo el día con ellos. Sabiduría para saber, mi hermana, que tu negocio no va a fracasar. Sabiduría para ver de qué manera ahora sigues haciendo tu negocio luego que salgamos de este. Y Dios va a traer bendición. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón, dice el Salmo 119, 34. El salmista dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré. Entonces, ¿qué podemos decir? Sí,
El entendimiento viene del mismo Dios. Y Él lo derrama sobre todo aquel que lo busca de corazón sincero y honesto. Lo derrama sobre todo aquel cuya intención es guardar la palabra de Dios. En el entendido que guardar es obedecer y no discutirla ni cuestionarla. Es decir, Dios da sabiduría siempre y cuando tu corazón esté dispuesto a obedecerlo. El Proverbio 16:22 dice: manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Manantial de vida es el entendimiento. No cabe duda que el que posee semejante gracia de Dios, sus labios son una fuente de bendición. Es un verdadero manantial de cual brotan palabras que dan vida eterna, consuelo al que oye, paz al que no tiene, bendición al que la busca. ¿No cree usted, mi hermano o mi hermana, que David tenía mucha razón cuando suplica: Señor, dame entendimiento? Y es lo que nosotros debemos pedir. Dios es nuestro garante. Dios es rico en misericordia, pero tenemos que pedirle entendimiento. David le dice: afianza a tu siervo para bien. Haz con tu siervo según tu misericordia. Tu siervo soy yo, dame entendimiento. Pues mi hermano, mi hermana, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dios un día le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras y te daré. Y Salomón le dijo: dame sabiduría. Y Dios le dio sabiduría a Salomón. Pero esa sabiduría se tiene que emplear en base a la palabra y tienes que aplicarlo a tu vida. Salomón no aplicó la sabiduría que tenía en todas las áreas de su vida. Por eso que no terminó tan bien. Fue el hombre más sabio de la tierra. Pero esa sabiduría la tienes que aplicar en las áreas de tu vida. ¿Cómo está tu vida, mi hermano, en ese tiempo? Quizás estás diciendo: ¿por qué tengo que vivir esta situación? Todos estamos viviendo lo mismo. Quizás estás diciendo: ¿por qué tuvo que pasarle esto a mi familiar? Hay muchas familias que están llorando en el mundo. No solamente tú. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría para entender esos tiempos. Y no solamente sabiduría, sino misericordia. Señor, hay mucha gente que no merece vivir, pero ten misericordia. Señor, hay mucha gente que merece vivir y se está muriendo. Ten misericordia. Señor, ten misericordia de aquel vecino que está solo, está sola, y que a lo mejor no tiene quien le supla. Pero mi hermano, Dios es proveedor, y de seguro que te va a traer bendición. Y ya vas a enterarte de las bendiciones que Dios va a traer para ti, mi hermano, como creyente en Cristo. Dios tiene planes grandes para con la iglesia de Manchal, para con la iglesia en el mundo entero, para con sus hijos, porque este es un tiempo que Dios va a traer mucha bendición. Estamos viviendo un tiempo donde estamos, hermano, estamos todos juntos, viendo a Dios de la manera que la Biblia nos dice que lo veamos. Dios es nuestro garante. Dios es un Dios de misericordia, pero tenemos que pedirle entendimiento. ¿Hay que pedirle? Entonces vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te bendecimos. Y aquí estamos tus hijos, Señor. Realmente eres grande porque tú nos respaldas. Tú eres nuestro garante. También hemos comprobado tu misericordia. Pero ahora, Señor, necesitamos sabiduría, que nos des entendimiento, discernimiento, para poder ver las cosas desde tu óptica y poder entender tus planes y tus propósitos. Oramos por todos aquellos, Señor, que están perdiendo la paciencia. Por todos aquellos, Señor, que están cerrando su corazón y a lo mejor apartándose de ti. Oramos, Señor, para que tú le des sabiduría. Esa sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría que hace, Señor, que al final te demos la gloria a ti. Síguenos bendiciendo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mi hermano. Que el Señor te bendiga y que este siga siendo un tiempo para poder llegar a tu hogar. Y no solamente traer una palabra de bendición, sino que tú seas de bendición a otras personas. Hasta pronto, mi hermano.